Bien, hermanos, sigamos. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor de esta forma en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, han perseverado, han sido constantes, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moren sobre la tierra. Este versículo es un versículo clave que debemos reconocer porque el versículo nos afirma que los creyentes no pasaremos por la gran tribulación, que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes y el arrebatarnos probablemente será la señal para que comience ese periodo de 7 años. Ahora, quiero que tomemos tiempo para dejar bien claro esta enseñanza. Ustedes probablemente ya saben que hay por lo menos tres posiciones o maneras de interpretar o de enseñar eso de la gran tribulación. Pero voy a darles no solo este versículo diciendo que el Señor los iba a guardar de esa hora que venía sobre el mundo. Yo quiero que tengan también versículos y vamos a buscar varios de ellos. Una de las primeras cosas que debemos entender, hermanos, y recordar es que nosotros somos peregrinos. Ah, el Señor nos ha salvado y hay varios pasajes que hablan de eso, pero lamentablemente muchos ah, han dejado de pensar en la eternidad y han decidido establecerse aquí en este mundo y que este mundo es el todo. Ya no son peregrinos, son moradores. Y noten que esta hora viene sobre los que moren aquí en la tierra, los que están contentos con vivir en este mundo. No piensan en la eternidad. Quiero que vean Juan 14. Por favor, vamos a ver Juan 14. Quiero que leamos el versículo 1 al 4. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, cuando lleguemos a la descripción de la hora horrible de la gran tribulación, cuando se derrama la ira de Dios sobre el mundo, podríamos en este momento comenzar a afligirnos, pero el Señor dice que no hay que turbarnos el corazón. Versículo 2 de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y él se fue, 40 días después de su resurrección, tenemos eso en Hechos capítulo 1, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Sabemos que Él ascendió al cielo, presentó su sacrificio, el sacrificio de su sangre en el santuario celestial, santuario no hecho con manos de los hombres. Pero también, hermanos, Él dice, donde Él está, nosotros podemos estar también. Quiero que nosotros leamos también 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. Versículo 51 de
Primera a los Corintios 15. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, hermanos, hay algunas personas que tienen la idea de que al morir el individuo, el cuerpo y el alma ambos duermen. Lo llaman sueño del alma. Pero, hermanos, cuando el Señor usa aquí la expresión no todos dormiremos, está hablando de la muerte física. El alma sigue con conciencia. Solo tienen que recordar la experiencia del hombre rico que murió y su cuerpo fue enterrado, pero él se encontró en el Hades o el infierno. El mendigo murió y fue llevado, su cuerpo se quedó aquí, pero el alma de él fue llevado a- al cielo. Ahora hubo un momento, y para aclararlo, cuando Cristo estuvo los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, Él fue y Él vació el paraíso que estaba en una parte del corazón de la tierra. Él tomó a los creyentes y los llevó para el cielo. Se quedaron allí en el corazón de la tierra los que habían muerto sin fe en el Señor, en lo que se llama allí el Hades o el Seol o el infierno. Ahora, aquí en Corintios el Señor dice que no todo el mundo va a morir físicamente. Si Cristo viniera hoy, nosotros que estamos con vida, seríamos y seremos arrebatados y transformados, porque aunque no muramos físicamente, si vamos en el arrebatamiento, vamos a ser transformados. Hermanos, este cuerpo no aguanta vivir eternamente, así que nos va a dar un cuerpo nuevo. Sigamos leyendo. Dice versículo 52 de 1 Corintios 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, así de rápido, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptos, ah, y nosotros seremos transformados. Miren, versículo 53. Porque es necesario, como yo acabo de decir, que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, la transformación de este cuerpo para que viva eternamente. Y dice, y esto mortal, porque nosotros, si estamos con vida cuando Cristo viene, ya no, nosotros no somos los corruptibles, enterrados, muertos, comido por los gusanos, etcétera, vuelto al polvo de la tierra, pero Él llama a los que están con vida cuando Él venga, mortal, se vista de inmortalidad. Habrá transformación. El cuerpo de los muertos en Cristo será transformado. Cuerpo corrupto, incorruptible. Los que tenemos vida, mortales, porque si Él no viene antes, vamos a morir, pero seremos inmortales. Versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Por eso es una razón porque el doctor Wiersbe usa el título Cristo victorioso y nosotros victoriosos con él. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No sé cómo es usted, pero a mí yo no temo la muerte. Yo lo que temo es
¿cómo voy a morir? Muchas veces he dicho, yo no quisiera morir en un avión estrellado que se enciende y yo muero quemado. Prefiero solo cerrar los ojos y dejar de respirar. Así que no es la muerte en sí, sino eh, la acción, cómo voy a morir. ¿Okay? Pero ni eso tengo que preocuparme por eso, porque el Señor está encargado. Él pregunta, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando mataron a Jesús y lo enterraron, pusieron guardas allí, cerraron la tumba. Pensaron, Satanás, el enemigo, él pensó, ah, ya estuvo, ya, se terminó todo eso. No, porque 3 días y 3 noches después, como él dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez grande, así el Hijo de Dios va a estar 3 días y 3 noches. Por eso, hermano, creemos que conforme a la Escritura, Cristo habló la verdad siempre. Y si él dijo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, estuvo diciendo 3 periodos de 24 horas de luz y 3 periodos de 24 horas de oscuridad o de 12 horas, 12 y 12, 24, 3 por 24, 72. Él estuvo en la tumba, pero hermanos, el sepulcro no tuvo victoria sobre él y en el arrebatamiento tampoco tendrá victoria sobre nosotros, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hermanos, el Señor murió con nuestro pecado cargado en él como nuestro redentor y salvador, el sacrificio único y eficaz. Entonces el Señor ganó la victoria sobre el pecado y el poder del pecado, la ley. Entienden, hermanos, guardamos las leyes de Dios, los principios de Dios, porque se agrada a Él, pero no para salvarnos. Yo observo los 10 mandamientos, pero no para ser salvo ni para conservar la salvación, sino porque soy salvo, hago estas cosas porque se agrada al Señor. Y esos 10 mandamientos, hermanos, no fueron nulados, no se dieron para que sirvieran para la salvación, sino para que nosotros pudiéramos reconocer que somos pecadores, porque todos nosotros hemos violado una de las leyes, por lo menos. Y él dice en la escritura que el que viola en un punto es culpable de todas las leyes, de haberlas violado. Bueno, pero aquí Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, como por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí está la paciencia de Jesucristo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que vamos a ser resucitados en el arrebatamiento. Pero hay otro pasaje y es importantísimo, hermanos. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, veamos aquí lo que dice el Señor. Hay que leer estas epístolas porque contienen información tan importante. En Primera los Tesalonicenses 4, versículo 13. Pablo otra vez está anotando las palabras inspiradas de Dios.
Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que habían muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, los inconversos no tienen esta esperanza. ¿Cuántas veces yo he visto funeral de una persona, pero pecador escandaloso, pero porque tenía dinero o porque era alguien que de poder, etcétera? Los religiosos dicen, ya se fue para el cielo. Hermanos, porque uno es rico, porque es bien conocido, tiene fama, etc. No, no por eso va al cielo. Y nosotros debemos tener cuidado de decir que una persona ya está con el Señor cuando nunca aceptó a Cristo como Salvador personal, como pastor, aún como misionero, pastor misionero. Una de las cosas más difíciles para mí siempre ha sido celebrar el entierro de una persona inconversa. Porque ¿qué esperanza puedo dar a la familia? Nada. La única esperanza pequeñita es que en algún momento de conciencia el individuo, y sin decirlo a otra persona, se arrepintió de su pecado y aceptó a Cristo como Salvador personal. Pero no es probable que eso suceda. Hermanos, él dice que nosotros tenemos una esperanza que los inconversos no tenemos. Ahora, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y creemos que murió, la historia confirma su muerte, aunque increíblemente hay otros que dicen que no murió. Hermanos, es interesante, hemos leído algunas cosas de personas inconversas. Leí una vez de un escritor que dijo que Cristo no murió. Hermanos, lo que él sufrió con castigarse con ese lazo de 9 lazos, lo que él sufrió con la corona, con las heridas que tuvo allí, él perdió tanta sangre, tal que se debilitó camino al Calvario, a Gólgata. Otra persona tuvo que cargar su cruz porque ya no tenía energía. Le clavaron a la cruz. Más sangre. Las manos, probablemente en la muñeca aquí, porque meter un clavo aquí se hubiera salido, pero en los pies. Pero hermanos, los romanos fueron expertos en torturar y matar. Cuando llegó el momento de bajar los cadáveres de Cristo y los otros dos ladrones, cuando llegó ese momento para asegurar de que se habían muerto, los soldados romanos quebrarían primero las piernas de los reos, de los crucificados. ¿Por qué? Porque colgado así, hermanos, no pudieron respirar y tuvieron que empujar arriba de alguna forma para alcanzar respirar un poquito. Ahora, cuando llegaron a Cristo ya estaba muerto. No le quebraron las piernas. Se cumplió la profecía del Antiguo Testamento, que no iba a quebrarse ni un hueso. Pero le habían metido también la lanza en su costado, de allí buscando penetrar al corazón para matar al individuo. Hermanos, los soldados romanos hubieran pagado con su vida si en verdad no murió Cristo en la cruz.
ese mismo Señor que contó ese cuento de que Cristo no murió, que solo desmayó o se volvió inconsciente. Otro dijo que quizás por las drogas que él había tomado. Hermanos, qué ridículo todo eso. Pero qué ridículo que uno que decía que él no había muerto, que Cristo estaba con vida, que salió, fue robado de la tumba su cuerpo y él salió caminando para India. Hermanos, él hubiera, si tuviera vida por lo que él sufrió del castigo y la tortura, las heridas que hubo en su cuerpo, ¿cómo iba a caminar con las pies así, con las heridas de los clavos? Hermanos, puro cuento todo eso. Cristo murió y eso sí podemos creer que murió. Fue sepultado y el sepulcro sellado y guardado por los soldados, pero hermanos, creyendo que Él murió y que en verdad resucitó, apareció a sus apóstoles, apareció a más de 500 personas de un solo. Eso vemos en este mismo capítulo. Pero el apóstol Pablo aún después también vio a Cristo vivo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron en Cristo, el Señor va a traer en el arrebatamiento. Y ellos y nosotros volveremos con Cristo 7 años después para venir y estar y participar en el reino de 1000 años de él. Versículo 15, aquí de primera a los 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Quién es mentiroso? ¿Pablo? ¿Jesús? Ay, en palabra del Señor. Que nosotros, Pablo estuvo con vida, así como nosotros estamos con vida. Nosotros que vivimos, no hemos experimentado, él sí ya murió, fue decapitado en Roma, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron. No vamos a ir antes que ellos, no vamos a impedir que ellos se levanten. No, dice versículo 16, porque el Señor mismo, el Señor, Hechos 1, donde los dos ángeles, los dos hombres, con que fueron ángeles en verdad anunciaron a los discípulos. Este mismo Jesús que ustedes vieron ir va a volver. Y dice que el Señor mismo con voz de mando, no como cordero, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, mis abuelos, mis amigos, tantos hermanos que ya han muerto y quizás muera yo mañana, hoy, mañana o este año, quién sabe. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, el Señor va a arrebatar a la iglesia. Piensen conmigo una cosa. Si eso sucede cuando Él venga para establecer su reino, esto es lo que sucedería. Subirían los muertos en Cristo transformados, nosotros los vivos transformados para encontrarnos con Cristo y luego inmediatamente volver.
Pero hermanos, no va a suceder así. Nosotros vamos a subir, vamos a estar un periodo de 7 años con el Señor en el cielo, y al finalizarse el tiempo de la gran tribulación, nosotros, los que fueron transformados, los muertos, resucitados, nosotros los vivos, transformados, estamos con el Señor en el cielo y vamos a volver con Él 7 años después del arrebatamiento. Hay personas que dicen que el arrebatamiento va a ser después ah, de todo, después de la tribulación, que el arrebatamiento va a suceder después de los 7 años de tribulación. Hay otros que dicen que el arrebatamiento va a suceder a mediados, después de 3 años y medio, porque los últimos 3 años y medio van a ser tribulación más horrible todavía, aunque los 7 años son 7 años de tribulación, cuando derrama Dios su ira sobre el mundo inconverso, juzga a los que le han rechazado, a los que practican el ateísmo y han rechazado la verdad, etc. Pero hermanos, nosotros creemos en el arrebatamiento antes o pre-tribulacional, ah, tribulacional. Vamos a ser arrebatados antes de que comience la gran tribulación. Eh, Hermanos, es interesante todo eso, pero quiero pedirles también que vean otra cosa, porque en esta escritura podemos encontrarnos con otra pregunta. Siempre se hace la pregunta en cuanto a los que no son salvos ahora, si sucede y sucederá la gran tribulación, pero antes el arrebatamiento, ¿qué va a pasar con ellos? Yo creo que la escritura nos da a entender que los que ahora tienen vida y no han aceptado la verdad, no van a aceptar la verdad aunque desaparezca la iglesia, porque yo he oído a algunos hacer el comentario, bueno, yo no voy a creer hasta que vea que todos los creyentes se fueron, entonces yo me voy a arrepentir. Hay un pequeño problema. Veamos segunda a los Tesalonicenses y veamos por favor eh, capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo a los de Tesalónica: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estando Pablo, él había enseñado sencillamente, claramente, que el arrebatamiento iba a suceder antes de la gran tribulación. Dice que hubo creyentes que quizás por las persecuciones, etcétera, pensaron. Y a veces yo sé que hay personas que dicen, hermano Green, ¿cómo puede ser que no estamos en la gran tribulación? Bueno, nosotros estamos todavía aquí. Pero dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. El engañador es espíritu, hermanos. Ni por palabra, predicadores que predican mensajes falsos, ni por carta. Hubo algunos que dijeron, bueno, si Pablo puede escribir cartas, nosotros vamos a escribir cartas, como si fuera nuestra. Él dice, mayormente quieren contradecir lo que yo como apóstol he dicho. Dice en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor siendo en este caso
la venida del Señor con su iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera. Hermanos, ya vimos en otra lección que Pablo dijo, no debemos asombrarnos o no debemos maravillarnos del hecho de que Satanás y sus ángeles y demonios se presenten como ángel de luz, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es sencillamente cuando una persona que profesa creer la verdad deja y practica la mentira. ¿Ok? Dice la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Durante la gran tribulación, el enemigo va a casi tener rienda suelta y él va a manifestarse. Satanás, la bestia y el profeta falso, etcétera, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Satanás siempre ha ido en contra de Dios. Los que han creído su mentira también, hermanos. Es objeto o en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Satanás ha deseado desde el principio, cuando él cayó, él quiso adorarse como Dios, pero dice, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, la bestia, el falso profeta, todos por obra de Satanás, él quiere adorarse haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que detiene a Satanás y el mundo que quiere rebelar totalmente contra el Señor. Él dice, ustedes saben lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, hermanos, aún en el tiempo de Pablo, cuanto más ahora. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? El Espíritu Santo que está aquí, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y cuándo va a quitarse el Espíritu Santo? Él mora en nosotros. Cuando nosotros nos vamos en el arrebatamiento, Él va a ir con nosotros. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Solo tiene que pronunciar muerto, muerto, destruido, lanzado al lago de fuego para la eternidad. Hermanos, el Señor no tuvo que tomar cosas que él ya había creado para formar el hombre, él solo tuvo que hablar, aunque usó del polvo de la tierra. Ahora sigamos leyendo. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Va a haber cosas, prodigios, se puede decir, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, pues esto Dios les envía, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Por eso decimos que el que ha oído el Evangelio en esta época, después del arrebatamiento, que ha rechazado la verdad, va a recibir ese espíritu de engaño para creer la mentira. Hermanos, debemos orar por la gente alrededor de nosotros y nuestras familias, nuestros seres queridos que no conocen a Cristo. Luego vamos a estar estudiando las cosas horribles que van a suceder después de la venida de Cristo para arrebatar a su iglesia. Gracias. Señor les bendiga.